En el 2020 aprendimos que el amor y la solidaridad, esas son las fuerzas que nos mueven. En Coopmam somos parte de tus experiencias y sueños. El futuro es ahorra. Cooperativa Mamoncito, deposita tu confianza. Desde la República Dominicana soy Ivonne Ferreira, señores, hoy es jueves, es la antesala del fin de semana. Y a pesar de que nosotros tenemos muchas informaciones en el día de hoy, hay tres temas en los que me quiero detener. Uno tiene que ver con la situación haitiana y una denuncia que hizo la agencia EFE y que desde ayer mantiene bastante inquieto a mucha gente, en el sentido de que, y hoy fue información principal bastante destacada, de que militan dominicanos en la violencia y en las bandas haitianas. Imagínense ustedes, cuando nosotros hemos estado preocupados por la posibilidad de que emigren, pasen a República Dominicana, muchas de estas gangas que en Haití hace tiempo que es la nueva modalidad de la descomposición y por supuesto de la extrema pobreza en que vive ese país. Ahora resulta que por lo que desde ayer se conoce con respecto a una persona que desde hace 10 años, en el 2013, había emigrado después de cometer acciones delincuenciales que tenían que ver con el secuestro aquí en República Dominicana, había cruzado hasta Haití y en Haití siguió con su profesión en términos delincuenciales hasta el punto que llegó a ocupar el tercer lugar en jefatura de una de las bandas, de las gangas, de esas formas organizadas que tiene la delincuencia en Haití. Imagínense ustedes el nivel de delincuencia de esa persona. Eso que se ha estado estimulando en ese país hermano, como siempre decimos, digno de mejor suerte, y que de alguna manera, pienso yo, ciertamente se han estado estimulando desde esa oligarquía haitiana, que probablemente fue el detonante y fueron los protagonistas del asesinato que ya va a cumplir, por cierto, 1 año del presidente haitiano Jovenel Moïse. Lo cierto es que si es cierto, si no lo es, si es un caso aislado o si ciertamente hay enclavada en República Dominicana parte de esas bandas que mantienen con mucha preocupación no solo a Haití, también a República Dominicana, porque sabemos que por esa frontera se trasiega y pasa absolutamente, pasa de todo, absolutamente de todo. Esa preocupación que, está y tiene que ver con lo que es la seguridad en República Dominicana desde hace muchísimo tiempo, que se pone cada vez más en peligro, no solamente por esa migración masiva en un país pobre como República Dominicana, que no puede sostener ni sortear, y lo ha dicho el propio presidente de la República, y en eso yo estoy muy de acuerdo con el presidente Luis Abinader, en el sentido de lo que entraña todo el tema de la inseguridad, pero lo que entraña también el tema haitiano para nosotros frente a una comunidad internacional que no mueve ni un dedo para que esto pueda solucionarse. Las bandas armadas, en su lucha bastante cruenta, y que cuenta incluso el asesinato del propio presidente de la República por tener el control de territorios que han sembrado mucho caos y mucha violencia y que han provocado incluso la huida de ciudadanos a otras regiones. Hoy mismo los diarios dan cuenta, por ejemplo, de más de 40 haitianos que la Guardia Costera de Puerto Rico pues atrapó en una isla desierta entre República Dominicana y Puerto Rico, cerca de La Mona, la isla Monita. Imagínense ustedes los niveles de desesperación. Pero esas mismas bandas, según los testimonios e incluso de haitianos conocedores de la situación y de mismo la policía haitiana, ya tienen enclaves, dicen ellos, en la República Dominicana. Ustedes pueden imaginarse el nivel de peligrosidad que eso implica, aparte del terror que pueden causar esas bandas, que de hecho lo están causando y tienen despavorido a ese infeliz país, a ese pobre pueblo haitiano, que también huyen de la pobreza, huyen de la falta de alimentos. Y si ahora el detonante es eso, mira, según el programa de alimentos de las Naciones Unidas,
4.5 millones de haitianos sufren inseguridad alimentaria. Estamos hablando que se colocan por debajo de los niveles de la línea de la pobreza, lo que se une entonces a este nuevo anillo de fuego que implica el tema de la delincuencia, el tema de la criminalidad. Y si igual también se quieren hacer conexiones en República Dominicana, que yo no creo que sea tan así como lo ha estado planteando la misma policía haitiana, aunque nosotros tenemos suficiente bagaje como para eso y tenemos sobre todo una frontera en lo que todo es permitido, la verdad es que la preocupación, bueno, pues aumenta y aumenta sobremanera. Hoy también es información, ustedes recuerdan el caso del canódromo, ¿verdad? Ustedes recuerdan lo que pasó con el defensor del pueblo. Ustedes recuerdan esa actitud bastante agresiva de parte de la gente isabelita y en el canódromo. Y ustedes saben el atropello al que fue sometido no solamente el defensor del pueblo y el grupo de personas que acudió a ese lugar, porque los abusos que se han estado cometiendo respecto a las personas que transitan en las calles, incautándoles sus vehículos, incautándoles sus motores y tirados a que se vuelvan chatarra ahí en el canódromo, sin que se agilicen los procesos, era una denuncia socorrida, no de ahora, no, de hace muchísimo tiempo y desde hace muchísimos años. Se llegó a un punto en el que no era necesario llegar a los niveles en el que se colocó la cosa, que pudo se pudo haber resuelto de otra manera, pero en un país como el nuestro, donde tenemos un tema serio de institucionalidad y donde la violencia igual campea, e incluso en quienes se supone deben mantener una actitud más de sosiego, bueno, pues ustedes vieron el espectáculo penoso que implicó la presencia del defensor del pueblo como respuesta y para hacer indagatorias a las denuncias reiteradas de la gente en el canódromo. Bueno, pues resulta que hubo una orden de arresto que después fue desmentido, aunque no de manera oficial, y que pedían para 7 agentes que se habían comportado de manera violenta, agentes de la DGC, precisamente apostados ahí en el canódromo, que todos los vimos, pero sobre todo la incautación de los insumos de trabajo de los periodistas que estaban cubriendo esa actividad, esa jornada que pudo haber terminado de manera lamentable. El sometimiento a la justicia, evidentemente que es un hecho. Ellos dicen que han recopilado suficientes pruebas de lo que allí ocurrió y por supuesto se va a actuar en contra de esos agentes. El Ministerio Público habría solicitado entonces una orden judicial de arresto en contra de la ex encargada del centro del canódromo El Coco. Ustedes recuerdan a la coronela Isabelita de los Santos y esa actitud tan hostil que, vuelvo y repito, pudo haberse evitado. Sin embargo, yo creo que es un precedente que hay que sentar respecto a esto, porque en un país con los niveles de violencia como vive la República Dominicana, dejar pasar, señores, dejar pasar una situación, un acontecimiento como esto, sin que tuviera ningún nivel de consecuencia, me parece que era desarmar en lo adelante lo que son las acciones posteriores del defensor del pueblo, en un país donde la gente vive llena de impotencia frente a los abusos, sobre todo de agentes policiales y sobre todo de agentes de la DGC. Los vemos rodar todos los días a través de las redes sociales, como desde la arbitrariedad y desde el abuso, porque parece que es que nosotros venimos como con un dictadorcito detrás de la oreja y todos queremos imponer por la fuerza y por los dos chiles de poder que entendemos que tenemos para maltratarnos unos a los otros, que no debería de ser. Por tanto, yo creo que me parece muy correcto la decisión del Ministerio Público de actuar respecto a este caso. Ojalá que en el caso del defensor del pueblo y respecto a esos agentes de la DGC se hubiese actuado o se actuara con el caso del joven que fue asesinado en un destacamento de la policía, que por cierto vimos a sus familiares que están clamando que se haga justicia, porque ellos dicen que de los 2 actuantes policías que estaban en ese destacamento, 2 nada más, cuando deberían de ser más, están
guardando prisión domiciliaria y que hay otros que parece ser que los están protegiendo como coprotagonistas de esos hechos, no simples complicidades. Pero bueno, por lo menos avanzamos un poco con lo que ocurrió con el defensor del pueblo, y todo eso que nosotros les estamos contando definitivamente se complementa con una información que en el día de hoy nos habla de los trastornos emocionales y de la cantidad de personas que se ve con preocupación desde los profesionales de la salud mental, de ansiedad y depresión de los dominicanos. Sabemos que tiene mucho fundamento en lo que fue la pandemia, la población, el impacto que eso ha tenido en la salud mental, ese encierro que durante casi 3 años la gente mantuvo, durante 2 años por lo menos, ya las cosas se han aligerado un poco, pero también el impacto de la pandemia, el impacto que a través de ella igual se ha producido en las condiciones de vida de la gente, el tema de la inflación, el tema de la pérdida del empleo, el tema de la crisis económica. Todo eso está impactando de una manera increíble en la salud mental. 11.000 intervenciones, dice el periódico Listín Diario, en un amplio reportaje que nos brinda Doris Pantaleón. 11.000 intervenciones se han producido de ayuda psicológica y psiquiátrica del equipo de psicólogos y psiquiatras frente al tema del COVID-19. Pero si nosotros le sumamos a eso, señores, las limitaciones, las dificultades que tienen los dominicanos, primero por un asunto cultural y segundo porque no tienen acceso por lo costosa que es la salud mental, cuidar de la salud mental. Y si encima de todo esto, que aquí la gente no identifica sus problemas de salud mental, no los admite tan fácilmente, pero una vez entiende, le están afectando, las posibilidades de que pueda atenderse en nuestros centros hospitalarios públicos son cada vez más precarias. En medio de esas dificultades, República Dominicana, en materia de respuesta, de atención a la salud mental, matizada por un lado por la falta de camas para los ingresos y los especialistas, con una mayor distribución de los pocos recursos que se tienen, señores, es una especie de calamidad. Habrá que buscar medidas alternativas, pero no deja de ser una preocupación esos niveles de ansiedad frente a una violencia que cada día crece, frente a unas dificultades que se crean por los temas de debilidades institucionales. Yo creo que es una preocupación mucho mayor que se nos viene encima y que de alguna manera desde las políticas públicas, en este caso de la salud, habrá que enfrentar. Señores, vamos a agradecer como siempre que ustedes nos acompañen en esta transmisión. Muchísimas gracias. Ahora mismo lo estamos haciendo prácticamente en medio de un calor, porque esa es la otra, y mañana vamos a hablar sobre el tema de las interrupciones en el servicio de energía eléctrica y de un disparo que viene por ahí zumbando también en la factura como parte de ese cronograma que nos habían anunciado de ese aumento gradual de la tarifa eléctrica. Y bueno, agradecer como siempre a Farmacias GBC, por supuesto, agradecer también a Sardinas Dimar y sobre todo a ustedes, compartan, suscríbanse los que no lo han hecho, también a patreon.com. Soy Ivonne Ferreras.